Nevado de Toluca o Xinantecatl es un volcán extinto que se encuentra en el Estado de México. Es una escapada imperdible si te encanta la aventura, el senderismo y los paisajes hermosos, y sobre todo si vives en la Ciudad de México, ya que este destino te queda a menos de 2 horas de camino. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en el Nevado de Toluca. Vamos a subir hasta la cima, pero primero nos detuvimos en el último lugar de comida antes de empezar la caminata para echarnos una sopita de médula y unas quesadillitas o una sopita de hongos. Hoy creo que no hay tanta gente, pero quiero que chequen nomás la cola del baño para que vengan preparadas, sobre todo las mujeres. Si vienes en auto, te van a cobrar 20 pesitos para entrar al Parque de los Venados. De esta escala hay que seguir subiendo unos 10 kilómetros hasta la entrada del Parque Nacional, donde puedes estacionar tu carro y comenzar tu caminata. La subida a la cima es un poco pesada, pero vale completamente la pena. Te recomiendo que lleves botas de montaña, suficiente agua y un lunch o botanas para tener energía. Aunque nosotros venimos en enero, no nos tocó nieve, pero sí hacía bastante frío, así que también tráete ropa abrigadora. Después de caminar unos 45 minutos llegamos al cráter, que nos recibió con una vista impresionante. El nevado tiene 2 hermosas lagunas de agua potable, la de la Luna, que es más pequeña, y la del Sol. Puedes caminar de una a otra en unos 10 minutos. Aquí puedes aprovechar para hacer un picnic y tomarte unas fotitos para presumirlas en todas tus redes sociales. Lamentablemente podemos ver a este tipo de personas que vienen a tomar con música. O sea, no tengo problema de eso, sino que dejan basura tirada por toda esta maravilla natural. Chavos, chavas, no hagan eso. Si van a venir, van a disfrutar. Neta, limpien después. No rayen, cuiden lo que es nuestro porque es increíble. Hay que mantenerlo así. La cima del Nevado está a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que no hay tanto oxígeno disponible y puede ocasionar que te canses más rápido, que te duele la cabeza o incluso que te marees o que se te baje la presión. Llévatela leve y si esto te pasa, siéntate un rato, toma agua y descansa. Llegar a las lagunas y bajar a ellas tiene subidas y bajadas muy empinadas con piedras sueltas que en realidad vuelve muy peligroso este sendero y si no le saben muy bien o si no tienen la condición, la verdad es que no se lo recomiendo mucho, sobre todo cuando después, si das un mal paso, podrías caer varios metros. Aquí con esta puesta de sol yo me despido. Hasta el próximo video. Si quieren venir aquí al Nevado de Toluca, dejo la descripción aquí abajo de cómo llegar y todo. Y pues nos vemos amigos.